Muy buenas noches, amados. Que el Eterno les bendiga grandemente. Pues hoy vamos a dar un poquito de la continuación del capítulo 28 de Ezequiel, que son los últimos versículos que no pude, ¿verdad? Explicar la semana pasada. Y también vamos a discutir el capítulo 9 de Ezequiel. Así que, ¿verdad? Vamos a ir con nuestras Biblias, vamos a leer o con sus computadoras o teléfonos, lo que ustedes tengan en mano para leer la palabra. Y vamos a ir primeramente al capítulo 28 de Ezequiel, desde el versículo 20 hasta el versículo 20 26, hasta el versículo 26. Y vamos a discutir eso rapidito y después nos movemos para el capítulo 29 de Ezequiel. Entonces, el capítulo 28, desde el versículo 20 al 26, comienza diciendo así. Y esto es una profecía que el Eterno le hizo por medio de, ¿verdad? De el sacerdote Ezequiel a Sidón. Y dice así. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Dirás que así ha dicho Adonai Yahweh, oh Sidón, mira que yo estoy contra ti y seré glorificado en medio de ti y sabrán que yo soy Yahweh. Cuando ejecute juicio en medio de ella y en ella muestre yo mi santidad. Le enviaré plaga y sangre por sus plazas. Los cadáveres caerán en medio de ella y la espada estará alrededor de ella y sabrán que yo soy Yahweh. Nunca habrá para la casa de Israel espina que hiera ni aguijón que cause dolor de parte de todos los que los rodean y los desprecian. Y así sabrán que yo soy Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh, cuando yo reúna a los de la casa de Israel de entre las naciones donde están dispersados, entonces en medio de ellos seré tratado como santo a la vista de las naciones. Y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Habitarán seguros en ella, edificarán casas y plantarán viñas. Habitarán seguros cuando yo haya ejecutado juicios alrededor de ellos en medio de todos los que los desprecian. Y sabrán que yo soy Yahweh su Elohim. Entonces, ¿verdad? Con estos versículos terminamos el capítulo 28 de Ezequiel. Entonces, ¿verdad? En estos versículos que nosotros acabamos de leer, el Eterno le está dando una profecía a esta tierra que en su momento estaba despreciando a los de la casa de Israel y estaban oprimiéndolos también. Entonces, como había explicado en unos estudios anteriores del capítulo de Ezequiel, toda persona o nación que desprecia a la casa de Israel en su momento tendrá, ¿verdad?, su juicio y el Eterno, ¿verdad?, los humillará y también les dará castigo por despreciar a los hijos de la casa de Israel. Entonces, lo que quería, ¿verdad?, enfocarme más en estos versículos es desde el versículo 25 al 26. El Eterno, ¿verdad? Está mencionando en estos versículos de cómo Él hará regresar a la casa de Israel de todas las naciones en las cuales el Eterno los había desterrado para que nuevamente habitaran y edificaran en la tierra en donde el Eterno le dio a quién, a su siervo Jacob. Entonces, estos versículos confirman nuevamente la separación de las dos casas y como todavía la casa de Israel está dispersa sobre toda la tierra. Entonces, más adelante, en el capítulo, ¿verdad?, 37 de Ezequiel, yo explicaré un poquito más a fondo, ¿verdad?, sobre las dos casas, la casa de Judá, la casa de Israel, y, ¿verdad?, y traeré más versículos que hablan, ¿verdad?, sobre esto, pero sí quería, ¿verdad?, enfocar y mencionar que esto de las dos casas sí es real y que en muchos libros en la palabra el Eterno nos confirma nuevamente de cómo sí él hizo desterrar
¿verdad? A la casa de Israel y como si todavía en las naciones sobre la faz de la tierra, en los cuatro confines de la tierra, todavía hay muchas personas de la casa de Israel que están desterradas. Y aquí nuevamente el Eterno confirma, como en otros versículos de otros libros que nosotros vamos a ver más adelante, cuando explique el capítulo 37 de Ezequiel, cómo el Eterno confirma nuevamente su palabra y profetiza de que sí, él va a hacer regresar a la casa de Israel. Entonces, versículos, ¿verdad?, que hablan sobre la casa de Israel. Vemos también en el capítulo 46, que lo vamos a ver más adelante, de este libro de Ezequiel, desde el versículo 13 al 15, que el Eterno menciona y dice, cada día ofrecerás a Yahweh en ofrenda quemada un cordero de un año sin defecto. Cada mañana lo ofrecerás. Junto con él ofrecerás cada mañana una ofrenda vegetal de la sexta parte de un efá y de la tercera parte de un hin de aceite para humedecer la harina fina. Esta ofrenda vegetal es el sacrificio continuo a Yahweh como estatuto perfecto. Ofrecerán pues el cordero, la ofrenda vegetal y el aceite de cada mañana en la ofrenda quemada regular. Entonces aquí, ¿verdad? El Eterno está mencionando de una de las cosas, ¿verdad?, que se van a hacer cuando ¿verdad?, las dos casas se unan y forman un palo, que eso lo voy a explicar más adelante, cuando explique el capítulo 37 de Ezequiel y cómo estos sacrificios se van a hacer nuevamente más adelante. Entonces, también aquí en Jeremías, capítulo 33, desde el versículo 14 al 22, habla un poco más también sobre las dos casas y dice así, miren, vienen días, declara Yahweh, en que cumpliré la promesa que le hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar un verdadero retoño del linaje de David y él hará lo que es justo y correcto en la tierra. En esos días será librado Judá y Jerusalén y habitarán segura. Y así la llamarán Yahweh en nuestro vindicador. Porque así ha dicho Adonai Yahweh, nunca faltarán hombres del linaje de David que se sienten sobre el trono de la casa de Israel. Tampoco faltarán del linaje de los sacerdotes levíticos, o sea, levíticos en hebreo, en mi presencia. Hombres que presenten ofrendas quemadas y enciendan ofrenda de comida y presenten sacrificios todos los días. Le llegó a Yimeryahu, a Jeremías, la palabra de Yahweh diciendo, así ha dicho Adonai Yahweh, si ustedes pueden invalidar mi alianza con el día y mi alianza con la noche, de modo que no haya día ni noche a su debido tiempo, solamente entonces podrá ser invalidada mi alianza con mi siervo David, de modo que no tenga un descendiente que reine sobre su trono o con mis ministrantes, los sacerdotes levíticos. Como el ejército del cielo que no se puede contar y como la arena del mar que no se puede medir, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Entonces, otro libro, ¿verdad?, que habla de esto también es Malaquías. En el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 7, también capítulo 3, versículo 1 al 5, dice, ustedes han cansado a Yahweh con su habla, pero preguntan, ¿con qué lo hemos cansado? Con decir, todos los que hacen lo malo son buenos a la vista de Yahweh y en ellos se deleitan, o también, ¿dónde está la justicia de Elohim? Miren, yo envío mi mensajero a aclarar el camino delante de mí y el Hadón que ustedes buscan vendrá de pronto a su templo. En cuanto al mensajero de pacto que ustedes desean, ya vienen, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida y quién se podrá sostener cuando aparezca? Porque es como el fuego de fundidor y como lejía de lavandero. Actuará como fundidor y purificador de plata y purificará a los descendientes de Leví
y los refinará como oro y plata para que presenten ofrendas de justicia. Entonces las ofrendas de Yahudá y de Jerusalén serán agradables a Yahweh, como en los días de antaño y en los años de la antigüedad. Pero antes me adelantaré a contender contra ustedes y actuaré como un acusador implacable contra los que no me tienen respeto, los que practican hechicería, que cometen adulterio, que juran falsamente, que les roban a los obreros su salario y que pervierten la causa de la viuda, el huérfano y el extranjero, dijo Yahweh de los ejércitos. Entonces, ¿verdad? Quería mencionar estos tres ¿verdad? Libros y versículos eh, brevemente, porque como he repetido más adelante, pues me voy a enfocar y voy a profundizar un poquito más sobre las dos casas. Pero sí vemos que en estos libros y en estos versículos el Eterno menciona, ¿verdad? Lo que va a pasar en el milenio de las dos casas, cómo las dos casas van a volver a unirse, cómo la casa de Israel va a retornar nuevamente a él. Y si el Eterno menciona todas estas cosas, es que sí fueron desterradas, como lo hemos confirmado anteriormente en otros estudios, y también como lo podemos ver también en el libro de Jeremías y también como en el libro de Reyes, en el libro de Oseas, que son libros proféticos en el que y Isaías también, que son libros proféticos que el Eterno utilizó a estos profetas para hablar ¿verdad? Del exilio, del desterro de las dos casas y como todavía la casa de Israel no ha vuelto por completo en su totalidad para unirse a su hermana, la casa de Judá. Entonces, ¿verdad? Quería mencionar esto para, ¿verdad? Dejarlo entre paréntesis para que cuando volvamos a tocar el tema, pues ya estamos entrando un poco más a fondo y ya sabemos de qué estamos hablando, que es ¿verdad? De la separación de las dos casas y de la unión de las dos casas. Entonces, ¿verdad? Con esto terminamos con el capítulo 28 de Ezequiel. Entonces, vamos para el capítulo 29 de Ezequiel. Ok. Entonces, voy a comenzar leyendo el capítulo 29 de Ezequiel. En el capítulo 29 de Ezequiel, el Eterno está dándole una profecía a Egipto, a Misraim en hebreo. Entonces, el capítulo 29 de Ezequiel comienza diciendo así: en el año 10, el día 12 del mes 10, me llegó la palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia el paro hebreo en latín o en griego, faraón, rey de Misraim, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Misraim, Egipto. Habla y dile que así ha dicho Adonai Yahweh: estoy contra ti, oh Paro, o sea, estoy contra ti, Faraón, rey de Misraim, rey de Egipto, gran cocodrilo que estás tendido en medio de sus canales y que dices: mío es el río, pues yo lo hice. Yo pondré ganchos en tus quijadas y haré que los peces de los canales se peguen sobre tus escamas. Te sacaré de en medio de tus canales y todos los peces de tus canales saldrán pegados a tus escamas. Te arrojaré al desierto, a ti y a todos los peces de tus canales. Caerás sobre la superficie del campo, no te recogerá ni te sepultará. Te he dado por comida a los animales de la tierra y a las aves del cielo. Y sabrán todos los habitantes de Misraim, de Egipto, que yo soy Yahweh, por cuanto fuiste como un bastón de caña para la casa de Israel. Cuando ellos te tomaron con la mano, te quebraste y les rompiste todo el hombro. Cuando se apoyaron sobre ti, te quebraste y les estremeciste todos sus lomos. Por eso, así ha dicho Adonai Yahweh: yo traigo la espada contra ti y exterminaré en ti a los hombres y a los animales. La tierra de Egipto se convertirá en desolación y ruinas y sabrán que yo soy Yahweh. Por cuanto has dicho: mío es el río, pues yo
lo hice. Por eso yo estoy contra ti y contra tus canales. Convertiré la tierra de Misraim de Egipto en una ruina completa, una desolación desde Migdol y Sewene hasta la frontera con Cush. No pasará ella pie de hombre, ni pata de animal pasará por ella. No será habitada durante 40 años, pues convertiré la tierra de Misraim, la tierra de Egipto, en una desolación en medio de las tierras desoladas, y sus ciudades estarán arruinadas durante 40 años. Dispersaré a los mitzritas, que esos son los egipcios, o sea, dice el Eterno que los dispersaré a los egipcios entre las naciones y los esparciré por los países. Porque así ha dicho Adonai Yahweh, al final de los 40 años reuniré a los egipcios de entre los pueblos donde habrán sido dispersados y restauraré de la cautividad a Egipto. Los haré volver a la tierra de Patros, la tierra de su origen. Allí formarán un reino modesto. Será modesto en comparación con los otros reinos. Nunca más se enaltecerán sobre las naciones. Disculpen. Porque los reduciré para que no dominen a las naciones. Nunca más serán objeto de confianza para la casa de Israel, que les haga recordar el pecado de volverse hacia ellos, y sabrán que yo soy Adonai Yahweh. En el año 27, el primer día del mes primero, me llegó la palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, Nebuchadnezzar, rey de Babel, sometió a su ejército a una labor grande contra Sor. Toda cabeza quedó rapada y todo hombre despellejado, pero ni para él ni para su ejército hubo recompensa en Sor, y Sor es Tiro, por la labor que realizaron contra ella. Por eso así ha dicho Adonai Yahweh: yo doy a Nebuchadnezzar, al rey de Babel, la tierra de Misraim, la tierra de Egipto. O sea que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Él se llevará sus riquezas, tomarán botín y la saqueará, y habrá recompensa para su ejército. Le he dado la tierra de Egipto, de Misraim, por el trabajo que realizó en ella, porque lo hizo para mí, dice Adonai Yahweh. En aquel día haré surgir el poderío de la casa de Israel y te permitiré abrir la boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Yahweh. Entonces, ¿verdad? Aquí termina el capítulo 29 de Ezequiel. Pues en este capítulo, ¿verdad? Sabemos que Egipto, que Misraim, ¿verdad? Fue una tierra o un imperio muy importante para la casa de Israel en cuanto, ¿verdad? Al proceso de la casa de Israel. Egipto, ¿verdad? Misraim marcó un evento histórico y personal en la vida de los israelitas. En Bereshit, en el libro de Bereshit de Génesis, en el capítulo 15, desde el versículo 13 al 21, podemos ver cómo el Eterno hace una alianza con Abraham y da una profecía de lo que va a acontecer en un futuro con su linaje. Y desde antemano, ¿verdad? Vemos que el Eterno tenía un plan con su pueblo y que no era casualidad, ¿verdad? Que el pueblo iba a estar oprimido por un tiempo hasta que llegara el tiempo de su liberación. Y si vamos, ¿verdad? Para el libro, rápidamente para el libro de Génesis, yo lo voy a buscar rápido para leérselo. En el libro de Génesis de Bereshit, capítulo 15, vemos de cómo el Eterno hace una alianza con Abraham. Y específicamente desde el versículo 13 comienza diciéndole al Eterno a Abraham. Y le dijo a Abraham, porque para ese entonces Abraham se llamaba Abram. El Eterno le dice: sabe bien que tu linaje será extranjero en una tierra que no es suya, y serán oprimidos y esclavizados por 400 años. Pero yo ejecutaré juicio sobre la nación a la que ellos les servirán, y al final saldrán libres con una gran riqueza. En cuanto a ti, tú irás con tus padres en paz, serás sepultado a una edad muy avanzada, y regresarán aquí en la cuarta generación, porque la maldad de los emoritas no se han completado aún. Y ahí, ¿verdad? Lo dejo. Aquí vemos, ¿verdad? Cómo el Eterno le dice a Abraham que su linaje,
¿verdad? Que los israelitas iban a ser esclavizados ya, o sea, el Eterno ya le estaba dando esta profecía a Abraham de lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel. O sea, que ya desde antemano el Eterno tenía un plan con el pueblo y el Eterno tenía, ¿verdad? O sea, todo como había mencionado en el estudio anterior, todo el mundo aquí tiene un rol, toda nación tiene un rol, todos nosotros tenemos un rol en el reino celestial, en el plano espiritual, y ya el Eterno de antemano, ya el Eterno había, ¿verdad? En su plan divino, ya había profetizado lo que iba a pasar con el pueblo de Israel y ya él había, ¿verdad? Determinado un tiempo establecido, el tiempo establecido de, ¿verdad? De la opresión de ellos y la esclavitud al tiempo de liberación. Y el Eterno se lo hizo saber, esta profecía, a Abraham. Y nosotros podemos, ¿verdad? Hoy en día ver cómo en la historia y en la palabra esto se cumplió y ellos sí estuvieron bajo esclavitud en Egipto por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué? Y quería, ¿verdad? Hablar de esto en específico, ¿por qué la opresión? ¿Por qué la esclavitud? ¿Por qué este plan divino para con el pueblo de Israel? Si el pueblo de Israel fue escogido entre todas las naciones para ser un reino santo, un reino, ¿verdad? Ejemplar, un reino, ¿verdad? De sacerdotes y sacerdotisas. Entonces, ¿por qué? Pues por el proceso, en el proceso. ¿Y qué es lo que acontece en el proceso? Entonces, quería traer unos versículos sobre la prueba, porque el Eterno nos habla mucho de la prueba, del proceso, y pienso que a Casa de Elohim específicamente el Eterno le ha hablado mucho del proceso y nosotros hemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, como yo, los pastores Adrien y Luis, hemos dado muchos estudios estos Shabbat pasados sobre el proceso y hemos hablado del proceso. Y el Eterno, ¿verdad? Específicamente, pues, en este capítulo me estaba hablando del proceso y quería, ¿verdad?, traer unos versículos sobre la prueba. En el libro de Santiago, en capítulo 1, desde el versículo 2 al 3, al igual el versículo 12. Nuevamente, Santiago, capítulo 1, desde el versículo 2 y 3 hasta el versículo 12. Dice así: Jacob, siervo de Yahweh y del maestro Yahoshua el Mashiach, Jesús el Mesías, a los 12 tribus que están en la dispersión. Saludos, o sea que Santiago le estaba hablando a las 12 tribus que estaban dispersadas sobre la tierra, no estaban en Israel. Santiago les decía: hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas, estímelo como motivo de gran gozo, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y en el versículo 12 dice: feliz el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que aman. O sea que vemos aquí que en medio de la prueba, en medio del proceso, Santiago nos decía que lo recibiéramos con gozo, que tuviéramos con gozo. Y también nos dice: feliz el hombre que persevera porque recibirá la corona de vida. Y como en uno de los estudios que yo di en un Shabbat, la corona de vida es la consagración al Eterno, la consagración a Él. Y en medio de cada proceso, en medio de cada prueba, nosotros somos procesados como el oro. ¿Para qué? Para estar consagrados al Eterno. ¿Ok? Entonces, otro versículo en Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 6 al 7, dice, Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 6 al 7. En esto ustedes se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, se halle digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Yahoshua el Mashiach. Aleluya, hermoso. En el libro de Salmos, capítulo 11, versículo 5. Pero voy a leer el libro de Salmos completo porque este libro de Salmos del capítulo 11 es bien corto.
Entonces, el capítulo 11 del libro de Salmos dice así: para el director de música de David, en Yahweh me refugio, ¿cómo pueden decirme que huya cual ave a su monte? Porque fíjense en los malvados, etesan su arco, preparan sus flechas sobre la cuerda para disparar en oculto a los rectos de corazón. Cuando los fundamentos se derrumban, ¿qué puede hacer el justo? Yahweh está en su santo templo, Yahweh tiene en el cielo su trono. Sus ojos vigilan y su vista examina a los humanos. Yahweh examina al justo, pero al malvado y al que ama la injusticia lo detesta. Sobre los malvados hará llover trampas, fuego y azufre, y un viento abrasador les dará por merecido, porque Yahweh es justo y ama las obras justas, y los rectos verán su rostro. Pero específicamente quería, ¿verdad?, enfocarme en el versículo 5 que dice: Yahweh examina al justo, pero al malvado y al que ama la injusticia lo detesta. Entonces, ¿por qué, verdad, me estoy enfocando en este versículo? Y es porque en medio del proceso nos estamos convirtiendo a ser ¿qué? Personas justas, personas leales, personas con consagración y purificación al Eterno. Y a nosotros en el proceso convertirnos en unas personas justas para el Eterno, nos alejamos de la maldad y no hacemos la maldad. Entonces aquí el Eterno dice que Él ama al justo y que el recto verá al Eterno. O sea, que el recto verá su rostro, pero que al malvado Él, ¿verdad?, lo detesta. Y en medio del proceso nosotros aprendemos, ¿verdad?, a ser personas agradables al Eterno. ¿Para qué? Para llegar a ese momento de poder verlo y de poder, ¿verdad?, estar con Él eternamente y para siempre. Sabiendo de que nosotros, como personas justas aquí en el reino, tenemos un fin hermoso, que es el fin de la eternidad, de estar en lo eterno con Él, con el Eterno y con nuestro Rabí, Yahushua HaMashiach, Jesús el Mesías. Pero que para los malvados y para los que, ¿verdad?, desean la maldad, su fin, ¿verdad?, es la muerte eterna. Y tenemos que siempre en nuestro proceso estar conscientes de esto para no desviarnos y para no olvidarnos de cuál es nuestro fin en el reino celestial, y es estar con Él. Entonces, en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 9, dice así, capítulo 13, versículo 9, dice así: a esa tercera parte la meteré en el fuego y los derretiré como se derrite la plata y los probaré como se prueba el oro. Ellos me invocarán por nombre y yo les responderé, declararé, ustedes son mi pueblo, y ellos declararán, Yahweh es nuestro Elohim. Pero es en donde, en medio de la prueba, que el Eterno nos purifica, moldea nuestro carácter para nosotros poder ser que consagrados a Él. Entonces, en esto, ¿verdad?, por medio de estos versículos que les traje a ustedes, podemos ver de cómo la prueba, sobre la prueba, en el proceso, ¿verdad?, que el pueblo del Eterno tuvo que pasar. Porque en Egipto ellos pasaron por un proceso difícil de opresión y esclavitud. Tuvieron que pasar por diversas pruebas para que el Eterno que pudiera moldear su carácter, pudiera, ¿verdad?, hermosearlo, moldearlo, purificarlo, pulirlos, para que entonces pudieran ser pulidos como, ¿qué? Como el oro. Ser pulidos como el oro significa salir refinados, salir hermoseados para mostrar que nuestra belleza a la humanidad, o sea que nosotros en el proceso somos pulidos, somos refinados, somos hermoseados para después enseñar esa hermosura a las naciones, para enseñarle a las personas lo que nosotros somos ahora, lo que fuimos en un pasado, lo que estamos pasando en un presente y lo que en un futuro vamos a ser, que es la mejor versión de nosotros. Entonces, mostrar, como había dicho, nuestra mejor versión. Vemos, ¿verdad?, que en el siguiente capítulo, en este capítulo 29, también podemos ver de cómo Egipto se enalteció, o sea, a tal punto de empezar a oprimir al pueblo de Israel,
por causa de su temor de que el pueblo israelita fuera a conquistarlos a ellos. O sea que en medio, ¿verdad?, de este plan divino del Eterno, el Eterno estaba moldeando el pueblo, porque el pueblo de Israel, como habíamos mencionado, iba a ser la nación santa escogida por el Eterno para ser ejemplo de las naciones. Cada uno de nosotros, para nosotros poder ser ejemplo a otros, tenemos que pasar por un proceso. Y ¿verdad? Desviándome un poquito, ¿verdad? De esta enseñanza de ahora que voy a brindar, eh, el Eterno, ¿verdad? Me ha enseñado a mí, al igual yo sé que a cada uno de nosotros nos ha enseñado que en medio de nuestros procesos, ¿verdad? Muchos procesos son parte de su plan, otros procesos no son parte de su plan, otros procesos son consecuencia, ¿verdad?, a nuestras acciones. Pero cada proceso que está bajo de su plan, el Eterno, ¿verdad?, nos deja pasar por ese proceso para moldearnos, para moldear, ¿verdad?, nuestro carácter. ¿Para qué? Para más adelante nosotros poder ser ejemplo a nuestros alrededores, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros colegas en nuestro trabajo, en la Keilah, en la obra que el Eterno te puso, para poder ser ejemplo y ayudar a las otras personas que necesitan ayuda. Muchas veces, en medio de nuestro proceso, nosotros sufrimos, pasamos por muchas situaciones, pero es para nosotros aprender, sobrellevar la batalla, sobrellevar el obstáculo y también llevar el mensaje a personas que necesitan, ¿verdad?, de ese consejo, de esas herramientas, de ese proceso que tú pasaste. Y muchas veces el Eterno nos hace pasar por pruebas para nosotros poder ser ese canal, ¿verdad?, de bendición y de solución a nuestro prójimo, a las personas que necesitan, ¿verdad?, esa bendición, esa solución, esa oración, ese consejo para el proceso de ellos. Porque muchas veces hay personas que no ven la salida para su proceso, pero tú puedes ser ese canal de bendición para tú darles el mejor consejo para que ellos puedan saber la solución a su problema o a su proceso. Y muchas veces, ¿verdad?, nos han pasado, me ha pasado a mí, como yo sé que le ha pasado a la pastora Adriana, al pastor Luis, como muchos de ustedes le habrán pasado, que muchas veces hay personas que llegan a nuestra vida y pasan por una situación similar que el proceso que nosotros hemos pasado en nuestra vida, y tú tienes el mejor consejo para darle a ellos para que ellos hagan, ¿verdad?, ese proceso en su vida, un proceso más ligero, más pasajero, más llevadero, y que ellos puedan llegar a la solución más fácil que nosotros pudimos llegar en nuestro proceso. Y muchas veces, ¿verdad? Por lo menos en mi, ¿verdad?, en mi testimonio personal, muchas veces hubieron momentos en mi vida en el que yo le decía al Eterno, porque yo tengo que pasar por muchas situaciones, por muchos sufrimientos, por estos procesos en mi vida. Y más adelante, ¿verdad?, han llegado personas a mi vida en el que yo les he podido ayudar y les he podido ser, ¿verdad?, esa guía de consejo en el que ellos no tuvieron que pasar por el mismo sufrimiento que yo, sino pudieron, ¿verdad?, llegar a su salida de su problema más fácil que yo, y pudieron sobrellevar esa barrera más fácil que yo y no tuvieron que sufrir. Entonces, es ahí en cuando nosotros, los ministros, los evangelistas, los pastores, los que estamos, ¿verdad?, haciendo ejemplo a las naciones, es cuando ahí nosotros vemos que valió la pena el proceso y el sufrimiento que nosotros pasamos en nuestra vida para que nuestro prójimo, ¿verdad?, no caiga en el mismo círculo y ellos puedan, ¿verdad?, obtener esa, ¿verdad?, esa solución a su vida más fácil y puedan llevar una vida más fácil, más tranquila, más pasajera, más en shalom, más en paz. Y es ahí cuando nosotros vemos que el proceso en el que el Eterno nos dejó pasar era para nosotros poder ser de ayuda idónea para nuestro prójimo, para las personas que nos necesitan. Entonces, al igual como el pueblo de Israel, en su momento ellos tuvieron que pasar un proceso para poder ser el ejemplo a otras naciones, poder ser la nación santa, linaje escogido que el Eterno tenía predestinado para Israel, para ser ante todas las naciones, e igual que nosotros en nuestra vida,
cuando el Eterno nos escoge a ser ministros, evangelistas, adoradores, músicos, sea el ministerio, maestro, el ministerio que el Eterno haya puesto en tus manos, es ahí cuando el Eterno, ¿verdad?, hace que tú pases por un proceso para que tú puedas ser ese canal de bendición y ser el ejemplo para aquellas personas que pasen por tu vida, por tu camino con un propósito. Y es para que tú los ayudes a qué? A que ellos puedan escalar, para que ellos puedan subir, para que ellos puedan tener éxito en su vida y para que, ¿verdad?, ellos puedan tener una vida más tranquila y más conectada con el Eterno. Y para eso son los procesos. Los otros procesos que son por nuestra consecuencia, eso lo dejamos para otra noche, ese es otro tema, no voy a entrar en eso ahora porque si no, no termino el discipulado, pero por lo menos los procesos que son predestinados para nosotros pasar, porque el Eterno quiso que nosotros los pasáramos para aprender. Eso es para nosotros poder ser bendición a otras personas y sean nuestros familiares, amigos, colegas, trabajo, cualquier persona que venga, ¿verdad?, a pasar por nuestra vida para que, ¿verdad?, para nosotros ser un ejemplo y ese canal de bendición para ellos. Y eso, ¿verdad? Eso nos llena, por lo menos a mí, en lo personal, me llena mucho de alegría poder ser esa bendición, ese canal a otras personas y poder llevar a esas otras personas a el destino profético que el Eterno tiene para su vida y también darle a demostrar y ver a otras personas el valor y el amor que el Eterno tiene por ellos también. Y si el proceso mío, que fue bastante fuerte, como los procesos de la pastora Adrián y el pastor Luis, si muchos de los procesos de los pastores, de los ministros fueron muy fuertes, pero vale la pena cuando nosotros estamos ayudando a otras personas y era necesario para nosotros poder ser ese canal de bendición a otras personas. Así que, ver, vale la pena. Y pues, como el pueblo de Israel pasaron por su esclavitud y por su opresión en Egipto, así fue como tuvo que acontecer para que fuera la nación ejemplar para las otras naciones alrededor. Entonces, volviendo al estudio, aquí, ¿verdad? Vemos también en el capítulo que el Eterno estaba profetizando sobre esta tierra, sobre Egipto. ¿Por qué? Porque se enalteció y empezaron a oprimir al pueblo de tal manera que ellos estaban maltratando al pueblo de Israel prácticamente, estaban abusando del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué esta razón de ellos abusar, discúlpeme, y maltratar al pueblo de Israel? Entonces lo podemos ver en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo. En el libro de Shemot, en el libro de Éxodo capítulo 1, ahí podemos ver de cómo Egipto, ¿verdad? En ese momento el faraón que estaba reinando en ese entonces quería, ¿verdad?, oprimir más al pueblo de Israel, pero era porque Israel estaba creciendo en número, se estaba multiplicando muchísimo y el faraón tenía, ¿verdad?, ese temor de que el pueblo de Israel se iba, ¿verdad?, a rebelar contra él. Y como eran muchísimos en número y se estaban multiplicando y multiplicando y multiplicando, estaban siendo bien fructíferos, pues el faraón dijo, ok, pues vamos a esclavizarlos, vamos a oprimirlos más para que ellos no se rebelen, porque si ellos se rebelan contra nosotros, nos pueden ganar, porque son más en número que nosotros. Y eso lo podemos ver en Éxodo, en Shemot, en el capítulo 1. Entonces, el Eterno puso al pueblo con un propósito en Egipto, ¿verdad? Pero nunca el propósito del Eterno fue que el pueblo padeciera de un abuso de opresión. Eso nunca fue el propósito del Eterno. El propósito del Eterno para que ellos estuvieran ahí, ¿verdad? Es para que, como, ¿verdad? Como lo había mencionado, para que ellos se moldearan su carácter, para que ellos fueran muy fructíferos, porque en aquel entonces, cuando el Eterno le estaba dando la profecía a Abraham, no eran muy grandes en número.
Entonces, ellos tenían que multiplicarse, fructificarse y ser muy grande en número para que el plan que el Eterno tenía con ellos como nación pudiera, ¿verdad?, acontecer. Entonces, parte, ¿verdad?, del proceso del pueblo de Israel era que ellos se fructificaran y fueran muy grandes en número. Entonces, por eso fue que ellos estuvieron bajo, ¿verdad?, bajo el gobierno del pueblo de Misraim, del pueblo de Egipto, del imperio de Egipto en su momento, porque ellos se estaban multiplicando. Pero como repito, el propósito del Eterno nunca fue que el pueblo de Israel fuera tan abusado por este imperio. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el tiempo de la liberación del pueblo, porque cuando el Eterno vio que el faraón estaba abusando del pueblo de Israel, el Eterno dijo, es tiempo de que ellos sean liberados y sean sacados de esa tierra, porque mi pueblo no va a padecer por causa de, ¿verdad?, de la agresión del faraón del paro. Entonces, ¿verdad? Vemos que llegó el tiempo de la liberación y eso lo podemos ver comenzando desde el capítulo 2 de Éxodo de Shemot, que ahí es que viene la historia de Moshe, de Moisés, que iba a ser, ¿verdad?, el libertador del pueblo. Pero también vemos que esta liberación tiene su tiempo. Y fue un proceso, o sea que no fue al instante de que ellos iban a ser liberados rápido de Israel, no. Todo tiene un proceso y todo tiene tiempo y esa liberación también tomó su tiempo y tomó su proceso porque el libertador, que era Moshe, que era Moisés, también tenía que pasar por su proceso como cualquier otro ministro del reino celestial, del reino del eterno, tiene que pasar, ¿verdad?, por su proceso. Moshe tenía que pasar por su proceso, por eso hubo, ¿verdad?, ese proceso de liberación por el libertador Moshe, por el ministro Moshe. Entonces, ¿verdad?, en fin, para ir resumiendo más o menos el capítulo, vemos que el Eterno, ¿verdad?, no pasa desapercibido el daño que Faraón, que el Paró le hizo o causó al pueblo de Israel, y era momento de que ellos fueran, de que Egipto fuera juzgado por sus acciones. El Eterno, ¿verdad?, es un Elohim justo y nunca va a permitir que aquellos o aquellas personas que estuvieron en tu proceso, que te hicieron daño, pasen desapercibidos tampoco. Cada uno recibirá su juicio de acuerdo a su acción. Y eso lo podemos ver en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 21, y lo voy a buscar rápido. Lo voy a buscar rapidito. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 21 dice, pero al malo lo mata su maldad y los que odian al justo se condenarán. O sea que aquí vemos en el libro de Salmos que a los que odian al justo el Eterno los condenará, o sea, los humillará. Así que hay que descansar y estar tranquilos, gozosos, en paz. Sé que es bien difícil que aquellas personas que te hicieron daño con maldad, porque hay personas que te hacen daño y no es intencional. Hay personas que te hacen daño porque pues por ignorancia o porque en el momento no te conocían o porque en el momento, ¿verdad?, ellos mismos se sintieron ofendidos y la única manera de ellos defenderse era ofenderte y hacerte daño. En fin, hay muchas, ¿verdad? Muchas explicaciones de por qué a veces las personas te hacen daño. Pero las personas que te hacen daño con maldad, o sea, porque quisieron hacerte daño, ellos tendrán su juicio también. Y el Eterno lo tiene, ¿verdad?, grabado en su libretita, allá en el libro. Y el Eterno, ¿verdad?, hará pagar o hará que ellos paguen, ¿verdad?, por su maldad. Y aquí lo vemos en el libro de Salmos. Así que nosotros, los ministros del Eterno,
¿verdad? Tenemos que estar tranquilos, confiados y confiar en Emuná, con Emuná, que el Eterno va a tener un tiempo en el que Él hará el juicio que tenga que hacer con esas personas que te hicieron daño en tu proceso. Porque sabemos que el proceso duele, que en el proceso se sufre, en el proceso pasamos muchas cosas y duele más cuando hay alguien que te quiera hacer daño de maldad. Y el Eterno ve todo, nada pasa, nada lo que pasa aquí en la tierra es escondido ante los ojos del Eterno. Y hay que, ¿verdad?, estar tranquilos, nosotros, los ministros, los justos del Eterno, los que estamos perseverando en este caminar, los que estamos confiando en Él, los que estamos, ¿verdad?, perseverando, ¿verdad?, en su palabra, en su promesa con nuestra vida, de que llegará el momento de aquellas personas que nos hicieron daño, de que ellos tendrán su juicio también. Así que tranquilos, porque el juicio del Eterno es mejor que nuestro propio juicio. Entonces, en este siguiente capítulo también vemos cómo el Eterno profetiza sobre Egipto, en el cual nunca tendrá el mismo dominio que obtuvo en un pasado, y que si sería una tierra modesta, o sea que sí, discúlpeme, sí, en fin, Egipto será una nación modesta, un reino modesto y tendrá riqueza, pero no tendrá la riqueza que obtuvo en un pasado. Y, ¿verdad?, históricamente hablando, el destino, ¿verdad?, de este gran imperio no iba a ser tan grande como antes. Y nosotros podemos ver eso hoy en día. Nosotros podemos ver de cómo el imperio Egipto, que en su momento histórico ellos eran un imperio bien grande, gobernaban muchos terrenos, el faraón tuvo mucho poder en su momento y eso lo podemos ver, ¿verdad?, en la historia. Para los que les gusta la historia, a mí me encanta la historia, pero lo podemos ver en la historia que en su momento ellos fueron un gran imperio y tuvieron mucho poder y mucha riqueza, y como ahora, ¿verdad?, ellos no son muy grandes en imperio. Ellos sí tienen su riqueza y sí son una nación, pero no son tan poderosos como en un pasado. Y podemos ver que esa profecía sí se cumplió y como el Eterno profetizó eso aquí en Ezequiel, como en otro libro, de que él iba a hacer humillar a este imperio, a este reinado, por la opresión tan masiva y el abuso tan masivo que ellos tuvieron con el pueblo de Israel. Y, ¿verdad?, podemos ver que eso se cumplió. También vemos cómo el Eterno quita y pone reyes mediante su voluntad divina. Y eso lo podemos ver en este capítulo de 29 de Ezequiel, en los versículos 19. Si vamos en el versículo 19 de este capítulo de Ezequiel, dice: por eso, así ha dicho Adonai Yahweh, yo doy a Nebuchadnezzar, o sea, yo doy a Nabucodonosor, el rey de Babel, el rey de Babilonia, la tierra de Misraín, la tierra de Egipto. Él se llevará su riqueza, tomará el botín y lo saqueará, y habrá recompensa para su ejército. O sea que el Eterno aquí dice que le dará las riquezas, le dará la tierra de Egipto al rey de Babel, al rey de Babilonia. Que aquí vemos cómo el Eterno, de un gran imperio como era Egipto en su momento, hizo que otro imperio lo gobernara y se quedó ahí. Y nunca el imperio de Egipto, el imperio Misraim, volvió a florecer o volvió a ser grande como antes. Y también podemos, ¿verdad?, ver cómo esta profecía se cumplió o cómo esta profecía se obtuvo por el medio del libro de Jeremías. O sea, en el libro de Jeremías, en el libro de Yirmiyahu, capítulo 52, desde el versículo 12 al 34, ahí hay un resumen de cómo, ¿verdad?, Nabucodonosor
conquistó a la casa de Judá, como también conquistó a la tierra de Egipto. Así que vemos, ¿verdad?, que todo lo que está bajo la tierra es gobernado por el Eterno. Todo lo que está bajo la tierra tiene su rol, tiene su plan divino del Eterno. Y también vemos cómo el Eterno quita y pone reyes, cómo el Eterno exalta y humilla a reyes, y cómo el Eterno exalta y humilla a imperios. Y como lo vimos, ¿verdad?, el jueves pasado, en el capítulo pasado o los capítulos anteriores, del capítulo 26 al 28 de Ezequiel, de cómo el Eterno, ¿verdad?, ese fue en contra de rey Tiro, de rey Sor, por su, ¿verdad?, por su enaltecimiento de él creerse ser un Elohim, un Dios. Vemos cómo también el Eterno lo humilló. Así que tenemos que reconocer que aún en la pobreza, en la riqueza, en lo poco, en lo mucho, siempre hay que ser leal al Eterno, y siempre hay que reconocer que por medio del Eterno, por medio de su voluntad y por medio de su sabiduría, nosotros obtenemos todo lo que tenemos en la tierra, obtenemos todas las riquezas de la tierra y obtenemos, ¿verdad?, todo, ¿verdad?, el éxito proviene de él. Si nosotros eh, ponemos nuestro esfuerzo, si es una decisión, porque el Eterno no trabaja con personas que no quieren, el Eterno trabaja con personas dispuestas, o sea que si es una decisión de nosotros también querer que el Eterno, ¿verdad?, trabaje en nuestras vidas, pero siempre llevando en conciencia de que nosotros hemos llegado hasta donde nosotros hemos estado por su infinita voluntad, y porque el Eterno le plació y él quiso que nosotros estuviéramos aquí. Y también el Eterno, ¿verdad?, nos vuelve a acordar de la confianza en él y de que nosotros, ¿verdad?, bajo su manto, bajo su mano, estamos, ¿verdad?, seguros. Y que el Eterno, a pesar de nuestro proceso, el Eterno tiene, ¿verdad?, un destino, ¿verdad?, bonito, y un destino lleno de mucha felicidad, mucha shalom, mucha paz para nuestra vida, porque Él es el que gobierna nuestro ser. Y cuando nosotros nos dejamos gobernar por el Eterno y nos dejamos guiar por el Eterno, nuestro camino es más llevadero, más fácil, más ligera, más tranquila y más lleno de shalom, de paz, porque sabemos de que Él nos tiene bajo su mano. Entonces, para terminar, en el libro de Isaías, el capítulo 26, desde el versículo 3 al 4 dice: a la mente confiada, tú la guardas en seguridad porque en ti confía. Confíen en Yahweh para siempre, porque en Yahweh tienen una roca eterna. O sea que en Él somos eternos, en Él tenemos shalom eterna, en Él tenemos eternidad y estamos tranquilos porque sabemos que nosotros confiamos en un Elohim vivo, en un Dios vivo, en un papá amoroso, en un padre que nos ama y en un padre que siempre es leal a nosotros. O sea, nuestros familiares pueden ser desleal, nuestros amigos pueden ser desleal, nuestros conocidos pueden ser desleal, pero el Eterno nunca es desleal. El Eterno siempre es leal a nosotros y su amor por nosotros es grande y su palabra siempre se cumple en nuestra vida por cuanto nosotros caminamos, ¿verdad?, bajo su precepto, su mandamiento y bajo emuná de que Él, ¿verdad?, hará todo lo que tenga que hacer en nuestra vida y que la palabra profética que Él dirigió para nuestra vida se cumplirá. Así como Él le dio la palabra profética a Abraham de su descendencia, al pueblo de Israel, que se va a cumplir y se cumplió en muchas, ¿verdad? En muchas áreas de la palabra vemos cómo se cumplió la palabra profética que el Eterno le daba a sus hijos, pues confiar en que la palabra profética que el Eterno tiene para ti se va a cumplir. Así que, ¿verdad? Hasta aquí el estudio de esta noche. Espero, ¿verdad?, que esto le haya ministrado muchísimo a su alma
y que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, siempre se pueden comunicar conmigo por medio de la página Casa de Elohim El Shaddai o por mi página personal, Jenny Sosa, o pueden también comunicarse con la pastora Adlin León, y también, ¿verdad?, hacerle preguntas a ella. Siempre estamos dispuestos a ayudarlos y a, ¿verdad?, a discutir cualquier tema o cualquier, ¿verdad?, capítulo de la palabra, cualquier libro de la palabra en el que ustedes tengan duda. Así que espero, ¿verdad?, que pasen una bonita noche, que descansen y hasta la próxima.